Bien, doctor, sí estamos listos. Adelante, doctor. Muy bien, buenas tardes a los presentes. El día de hoy vamos a hablar de la tercera y última parte de lo que es VIH avanzado. Vamos a empezar con tratamiento, ¿verdad? Ya vimos diagnóstico, ya vimos clasificación, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con los pacientes ya diagnosticados como VIH positivos. La primera pregunta es, ¿cuándo iniciamos el tratamiento? ¿Verdad? Y la respuesta es inmediatamente. Sí, después de que el paciente es diagnosticado con VIH y que lo mire psicología y trabajo social en ese momento y se determine que el paciente está apto para iniciar el tratamiento antirretroviral, entonces se dice, ok, entonces podemos iniciarlo hoy de una vez, ¿verdad? Como les digo, esto necesita una evaluación previa de psicología, de trabajo social, obviamente del médico, ¿verdad? Pero muy importante psicología y trabajo social, porque hay que ver si el paciente comprende de qué se está hablando, ¿verdad? Hay pacientes que tal vez han oído el VIH, pero no saben qué es, otros que ya tienen alguna noción y cómo se llama, pues tienen cierto grado de conocimiento, otros que piensan todavía lo que se pensaba de VIH hace 30 años, entonces tipos de pacientes va a haber un montón. Entonces sí tiene que ver la psicología, el trabajo social, ver que el paciente acepte el diagnóstico, que esté consciente de cómo se llama, cómo hacer ahora en adelante en la situación. Y como les digo, si se determina que puede iniciar de una vez, en ese momento se inicia, ¿verdad? Si no, si el paciente se mira que no está procesando bien el diagnóstico nuevo, ¿verdad? Si tal vez no tiene eh, en una red de apoyo. Red de apoyo no me refiero a que van a saber todos sus conocidos o familiares que es VIH positivo, no, sino una red, o sea, alguien en que este paciente pueda confiar no su diagnóstico, sino confiar su estado emocional, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, si se ve que el paciente no está bien para iniciar en ese momento, entonces se dice, no, lo vamos a citar mañana y vamos a seguir trabajando en este paciente. ¿Cuánto es lo más que debemos esperar antes de iniciar el tratamiento? Idealmente 7 días. Ese es el tiempo estipulado. O sea, es inmediatamente o lo más 7 días. Ya pasado de 7 días ya estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Antes, se creía a los pacientes que se diagnosticaban nuevos, se les hacía un conteo de CD4 y si estaban arriba de 500 se decía no. ¿Cómo se llama? Vamos a esperar, se volvió a hacer otro conteo, si está arriba de 200 se esperaba todavía, y hasta que caía abajo de 200 se iniciaba la terapia antirretroviral, de ahí solo se da terapia coadyuvante. Pero el problema es que ya vimos que si iniciamos tarde, la población de CD4 no puede no recuperarse o avanzar a enfermedades definitorias o infecciones oportunistas. Entonces dijeron, no, tenemos que subir el punto de corte, que sea cuando sea abajo de 350. Así se estuvo haciendo un momento y en una de las guías primeras de Guatemala sobre el tratamiento antirretroviral así aparece y se determinó que tampoco, era muy tarde empezar después de 350, pues abajo de 350. Dijeron, no, ¿saben qué? Mejor de una vez cae abajo de 500 CD4, porque sabemos que arriba de 500 CD4 es categoría 1. Si cae por debajo de 500 CD4, entonces ahí empezamos, ¿verdad? Y guías más recientes también así lo colocaban. Y de la misma manera, tampoco funciona. Entonces ya lo último que se decidió fue, ¿saben qué? En el momento del diagnóstico, independiente de el nivel de CD4, independiente de la carga viral, se inicia el tratamiento. No importa. Si tienen 1000 CD4, qué bueno. Mantengámoslos ahí entonces. No perdamos más tiempo, ¿verdad? Por eso es que lo más 7 días, que no pase de eso. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antirretroviral? Muchos piensan que el objetivo principal es aumentar la población de CD4 o restablecer la población de CD4. Y realmente ese no es el objetivo principal del tratamiento antirretroviral.
El objetivo principal es reducir la carga viral a menos de 50 copias por ml, que para fines prácticos menor de 50 copias se considera indetectable, de 3 a 4 hasta 6 meses de iniciado el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si independientemente, no importa si el paciente tiene 10 millones de copias, si tiene 1 millón de copias, si tiene 100,000 copias de virus por ml, no importa. Si hoy inicia el tratamiento hoy, o sea, en este mes de febrero, yo espero que para mayo, ¿verdad? Idealmente ya esta carga viral esté indetectable o lo más agosto, ¿verdad? No más de eso, porque son hasta 6 meses. Si después de 6 meses esta carga viral no se ha tornado indetectable, algo está pasando. Algo hay que revisar con el tratamiento, ¿verdad? Porque este es el objetivo, como les digo, independientemente de la carga viral inicial. No importa. No es porque tiene más carga viral, entonces se va a tardar más. No, ¿verdad? O sea, no es así. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Esto es lo que uno tiene que vigilar, la carga viral. Puede ser que la población de CD4 jamás se recupere, que se haya iniciado el tratamiento cuando tenía 100 CD4 y, al fin, y cuando ya esté indetectable sigan 100 CD4, sí, pero ya está indetectable, que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Como les digo, la carga viral menor de 50 copias es lo que se considera indetectable. ¿Por qué? Porque a veces las máquinas, sobre todo las más nuevas, detectan menos copias todavía, ¿verdad? La máquina en el hospital Roosevelt detecta hasta 20 copias por ml, entonces a veces aparece como menos de 20, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no es indetectable. Sí, es indetectable porque es menor de 20. Todo lo que sea menor de 50 se considera indetectable. Recordemos, indetectable no quiere decir que ya no existe el virus, que esté tratado total, o sea, que esté erradicado del cuerpo, no. Indetectable es que la carga es lo suficientemente baja para que la máquina lo detecte. Eso es importante que lo sepan ustedes y clarificárselo al paciente, porque a veces cuando los miran y dicen, o uno está escribiendo y está viendo los exámenes y dice, carga viral indetectable, piensan que están curados algunos. Piensan que, entonces ya no tengo el virus. Y no, ¿verdad? Eso no quiere decir esto. Entonces sí es muy importante tener esta parte clara. Si bien hay esquemas ya de primera línea, segunda línea, tercera línea, que los vamos a ver en un momento, sí tienen que saber que cada esquema tiene que ser individualizado. Es cierto, muchas veces vamos a empezar con la misma trifecta de medicamentos o 4 medicamentos, pero no quiere decir que todos van a responder igual, no quiere decir que a todos va a tener el mismo efecto, no quiere decir que todos van a presentar los mismos efectos adversos, ¿verdad? Ya lo estábamos viendo en los días anteriores, que en los casos que me presentaron uno de ustedes, de los pacientes, ¿verdad? Con el mismo tratamiento y una paciente totalmente estable, excelente, y el otro con un montón de cosas. Y era el mismo tratamiento. Entonces, como les digo, no va a responder igual todo paciente. Hay pacientes que les va muy bien, que no tienen mayores efectos adversos, tal vez al inicio un poco de náusea, un poco de cefalea, pero ahí quedó. Y otros que sí, los efectos adversos son muy pronunciados, que hay a veces necesidad de cambiar el tratamiento por los efectos adversos. Entonces, no crean que eso es una receta de cocina, ¿verdad? Sí es cierto que van a haber muchos pacientes con un mismo esquema, pero es porque lo que se ha estudiado arduamente es que esos esquemas funcionan, pero no quiere decir que a todos les va a servir ese esquema de la misma manera, sin efectos adversos, con el mismo control, no. Por eso es que tiene que tener un seguimiento el paciente. Y el seguimiento es a largo plazo. No es un seguimiento que lo voy a ver a los 3 meses, 6 meses, al año, todo bien. Bueno, entonces ahí si le pasa algo me cuenta. No, ¿verdad? Este es un seguimiento continuo. En la clínica del Roosevelt, ahí los miran cada 3 meses y cada 6 les hacen conteo de CD4 y carga viral, ¿verdad? ¿Por qué cada 3 meses? Primero, no le, por políticas no se puede dar el tratamiento para X cantidad de años. A los pacientes se les da el tratamiento para 3 meses, ¿verdad? Y cada 3 meses tienen que llegar con sus frasquitos y todo, se les renueva el medicamento para otros 3 meses y así se van. Recuérdense que como es gratis, tampoco se puede dar el tratamiento solo como así, ¿verdad?
Sí, esa es una manera, ¿verdad? Que ahorita no nos vamos a meter en detalle, pero es una manera de llevar el control de si el paciente se está tomando los medicamentos adecuadamente, ¿verdad? Eh, es una manera de mantener a los pacientes en contacto con el servicio para que no se nos pierdan, ¿verdad? Y de esa manera seguirlos, porque estos pacientes seguimiento a largo plazo. Primero, no van a encontrar el medicamento en lo privado. Uno, ¿verdad? Dos, hay medicamentos que solo ciertas unidades los tienen. Y si ese es el medicamento que está utilizando el paciente, no lo va a encontrar en otro lado, ¿verdad? Y tres, como les digo, es una manera de anclarlos al sistema, que estén ahí, de conocerlos, de estarlos viendo continuamente e ir detectando cualquier situación. Si el paciente no se presenta, o si lo, porque usualmente los llaman a Ah, veces, gracias. sobre todo esos Dele. pacientes que a veces cuesta que los llaman y les Ya lo dicen un día pusiste. antes, mire, Órale. mañana se recuerda, cita, tal hora, que no sé qué va. Pero a veces no llegan. Entonces, para eso existen lo que se llama en la clínica navegadores que van básicamente a las casas de los pacientes, ¿verdad? O a los barrios a preguntar qué pasó, ¿verdad? Y esos navegadores a veces se meten hasta los más recónditos pueblos que ustedes se puedan imaginar y hasta ahí los van a buscar. A veces es porque el paciente a veces fallece y no se nos notifica, ¿verdad? A veces porque el paciente está enfermo y no se puede mover, a veces es porque no le dieron permiso en el trabajo o en, ¿cómo se llama?, en los estudios, a veces es porque se le olvidó, o sea, muchas causas hay. Entonces, para eso existe este equipo multidisciplinario que le da el seguimiento a largo plazo. Recordemos que este seguimiento, básicamente de por vida, si lo quieren ver así, porque es un control constante para que estos pacientes pues no avance su enfermedad y no se compliquen como los muchos casos que miramos en el hospital. Para esto existen varios grupos de medicamentos. Están los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa o INTI. Están los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa o INTI con doble N. Los inhibidores de proteasa, los inhibidores de entrada, los inhibidores de fusión y los inhibidores de integrasa. Entonces se dan cuenta, si recordamos fisiopatología de la primera clase que se les dio, aquí aparecen las tres enzimas principales, transcriptasa inversa, proteasa e integrasa. Y aparte están los inhibidores de entrada y de fusión que usualmente van a ser a nivel de receptor y correceptor. Entonces, la importancia de, si se recuerdan de ese esquema, ¿verdad? Si lo pueden volver a ver en algunas de las grabaciones, ahí está la clave. Entender ese esquema es entender cómo se fueron diseñando los medicamentos para tratar la enfermedad. Los primeros fueron los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Aquí hay varios, está acidobudina, lamivudina, que fueron de los primeros, didadosina y estabudina, que ya han sido descontinuados por sus efectos adversos, tenofovir, que es ampliamente utilizado, emtricitabina, abacavir, y hay otros que van apareciendo y que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Hay unos que están en fase 3 de estudio, otros ya van por fase 4, pero de los más conocidos y con los que ustedes se van a topar más van a ser con estos. Estos fueron los primeros antirretrovirales disponibles en el mercado. La acidobudina, o AZT por sus siglas, fue el primer antirretroviral que se diseñó y fue el primero que se empezó a utilizar de emergencia como tratamiento en pacientes VIH positivos allá en los 80s, ¿verdad? Entonces, como les digo, fueron los primeros en diseñarse, fueron los primeros que fueron saliendo. Son profármacos que necesitan la actividad propia del cuerpo para convertirse en el fármaco activo, pero sí tienen varios efectos adversos. Aparte de los efectos usuales de náusea, vómitos, diarrea, malestar estomacal, cefalea, estos tienen algunos que se asocian más directamente con ellos. Mielotoxicidad es uno de los principales, sobre todo con sidobudina. Acidosis láctica, que puede complicar otro sinfín de patologías. Polineuropatía, que suele ser bastante molesta para el paciente. Una pancreatitis medicamentosa, ¿verdad? Que también puede suceder. Dislipidemias en menor grado que otros medicamentos que vamos a ver más adelante. E incluso lipoatrofia. Entonces, sí, cada uno de ellos tiene sus propios efectos adversos, ¿verdad? Pero aquí les agrupé los más comunes en general, porque tampoco vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad?
porque si no estaríamos una clase solo de inhibidores de la transcriptasa inversa. Entonces, como les digo, sí tienen varios efectos adversos, pero si el paciente no presenta ninguno de ellos o logra tolerarlos, pues usualmente les va bastante bien. El problema que empezó a aparecer con estos tipos de medicamentos, ¿verdad? Es que el virus empezó a mutar y a crear resistencia. Aquí con que el virus mute una sola vez, ¿verdad? Es suficiente para crear resistencia ante estos medicamentos. Hay resistencias ampliamente conocidas como la resistencia M187B, que es un gen de resistencia contra la amibudina, ¿verdad? Y otras más. No vamos a meternos a hablar de resistencias porque eso es pura infectología y virología. Entonces, solo para que sepan que estos medicamentos, pues sí, son muy susceptibles a que el virus se vuelva resistente y por ende ya no funcione. Y es cuando hay que realizar un genotipo y ver a qué es resistente el virus y cambiar el tratamiento acorde. La ventaja de estos es que se pueden combinar con casi todos los demás grupos de medicamentos, incluso se combinan entre ellos mismos para hacer sinergia. Ya vamos a hablar de las combinaciones y los esquemas más adelante, pero como les digo, estos fueron los primeros, ¿verdad? Y algunos, como el tenofovir, sobre todo, y su variante ahora, el tenofovir fumarato, ¿cómo se llama? Sí, son ampliamente utilizados todavía. De ahí están los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Estos son un poquito menos. Está la nevirapina, delavirdina, efavirenz, etravirina, ribavirin y como les digo, otros que se siguen estudiando. Aquí tal vez el más conocido es efavirenz, seguido de la nevirapina. Estos son distintos porque estos se unen directamente a la enzima transcriptasa inversa, no son profármacos, así como entran, así van a actuar. Y la ventaja de estos es que es una dosis única. Los anteriores usualmente eran, ¿cómo se llama? Dosis cada 12 horas y usualmente eran 2 pastillas cada 12 horas. La ventaja de estos es que la mayoría es una dosis una vez al día, ¿verdad? Entonces era más atractivo para los pacientes porque eran menos medicamentos. Y recordemos que al principio de esta pandemia el tratamiento no era tan fácil como ahora, que es solo una pastilla. Un paciente con VIH, solo para que sepan, en los 90 podía incluso tener que tomar 20 pastillas al día, solo para VIH. Si tenía tuberculosis eran 32 pastillas en total. Si tenía otra cosa eran más. Imagínense, si uno con tomar una pastilla al día para la presión o algo así está sufriendo, tomar esa cantidad ha haber sido horrible. Bueno, regresando. El problema de eso es que también el virus necesita solo mutar una vez para crear también resistencia, ¿verdad? Entonces también hubo problemas con esto y por eso se fueron desarrollando otras familias. La ventaja también es que se pueden combinar con los primeros, ¿verdad? Unas combinaciones que se han utilizado mucho son 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa más uno no nucleósido. ¿Verdad? Son de los esquemas más conocidos que los vamos a ver más adelante y que, ¿cómo se llama? Son bastante tolerados. Pero como les digo, los problemas de resistencia es lo que hacen a veces un poquito menos atractivos estos medicamentos y como estos, junto con los otros, fueron los primeros en utilizarse y al principio era monoterapia o biterapia, no la triple terapia o cuádruple terapia que se utiliza ahora. Entonces el virus mutó rápidamente y se volvió resistente. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque no podemos perder la batalla contra esta enfermedad. Para eso vinieron los inhibidores de proteasa, que ya estamos hablando de la siguiente enzima. Los inhibidores de proteasa está el atazanavir, darunavir, fosmanprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir, tipranavir, nelfinavir y el ritonavir. El ritonavir se los pongo en cursiva y la R que miran después de cada nombre es ritonavir. ¿Por qué? Porque los inhibidores de proteasa, todos, con excepción del nelfinavir y otros que se están desarrollando ahora, vienen combinados con ritonavir. ¿Por qué? El ritonavir por sí solo no tiene actividad suficiente antirretroviral, pero se descubrió que al combinarlo con los otros inhibidores de proteasa,
les, eh, les daba como un boost, se me fue la palabra en español, perdón, les ayudaba, o sea, hacía que el medicamento principal fuese más efectivo. Entonces, por eso empezó a Tenía un utilizar efecto estas combinaciones. sinérgico. Sinérgico, perdón, sí. No se me venía la palabra. Entonces, por eso empezaron a vender ya las combinaciones así. Entonces, todos los inhibidores de proteasa, sobre todo el lopinavir, que es el más conocido, así lo van a encontrar, como lopinavir, diagonal, ritonavir, ¿verdad? Delfinavir es una excepción, que es de los más nuevos, y como les digo, otros que se han ido, que están en estudios ahorita, también no utilizan el ritonavir como sinergia. Entonces, los inhibidores de proteasa fueron los primeros medicamentos en revolucionar el tratamiento de VIH. Estábamos jodidos solo con los inhibidores nucleócidos y no nucleócidos de la transcriptasa inversa, y cuando se diseñaron estos fue un boom, porque los pacientes empezaron a mejorar, ¿verdad? Cuando se les cambiaban estos medicamentos, empezaron a disminuir sus cargas virales, a recuperar CD4s, a desaparecer infecciones oportunistas y enfermedades definitorias. Entonces dijeron, bueno, parece que encontramos una buena solución. Pero como todo en esta vida, empezaron a aparecer los problemas. ¿Cuál fue lo primero? Los efectos adversos. Sobre todo, lipodistrofia, lipoatrofia y dislipidemias. Dislipidemias ya sabemos que son los que es trastornos del colesterol, de triglicéridos, ¿verdad? Más cuando se toma una muestra sanguínea. Pero la lipodistrofia y la lipoatrofia producía deformaciones físicas, ¿verdad? Por la destrucción o alteración del tejido celular subcutáneo, y los pacientes se deformaban. Pacientes que la grasa subcutánea alrededor de las mejillas se perdía, entonces se les hundía o se les hundía solo una parte. Pacientes que desarrollaban jorobas, pacientes que tenían ambos brazos no uniformes porque uno había desarrollado esto y en el otro no, ¿verdad? Entonces, sobre todo a nivel estético y más en mujeres, ¿verdad? Los pacientes se decepcionaban mucho y algunos decían, si yo hubiera sabido que esto me iba a pasar, que me iba a desfigurar, no hubiera tomado esto, nunca, ¿verdad? Entonces, estas alteraciones de tejido celular subcutáneo han sido los efectos adversos más devastadores, con la ventaja de que no son tan frecuentes, pero cuando aparecen sí deforman mucho. En la clínica he visto yo algunos en su momento, y sí, o sea, sí es muy impresionante. Digo, pues chica, pobre esta gente, ¿verdad? Y lo peor es que aquí la cirugía estética tampoco es que vaya a corregir mucho esto, ¿verdad? Aparte que también no todos tenemos dinero para hacer una cirugía estética, ¿verdad? Entonces, sí es un problema muy importante. También produce mucho desorden gastrointestinal, ¿verdad? Arritmias cardíacas que en algunos casos pueden ser potencialmente fatales, y sobre todo para el género masculino, la disfunción sexual, que ese era otro gran problema en los hombres, ¿verdad? Porque aquí no solo era pérdida de la libido, ¿verdad? Sino también incluía disfunción eréctil y en algunas raras ocasiones eyaculación precoz. Entonces también lo hacía menos atractivos en la población masculina, ¿verdad? Estos también se pueden combinar con los inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, pero como todo, en el VIH, pues también se creó resistencia. Aquí el VIH sí necesitaba un poquito más de esfuerzo, ya de mutar unas 3, 4, 5 veces para crear resistencia contra los inhibidores de proteasa, pero existe la resistencia. Junto con los efectos adversos, donde nos dijimos, bueno, son buenos, porque son buenos. En pediatría se utilizan bastante también, ¿verdad? Pero pasó esto. Entonces decimos, pues chica, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, ya hablamos de transcriptasa inversa, ya hablamos de proteasa. ¿Qué nos queda? La tercera enzima, integrasa. Y ahora de integrasa hay raltegravir, dolutegravir, elvitegravir, victegravir. Son, y hay obviamente como siempre, muchos que están estudiando todavía, pero estos, ¿cómo se llama? Tuvieron un desarrollo lento, ¿verdad? Yo cuando empecé me recuerdo que el raltegravir era el más sonado y casi que de los únicos que existía. Tuvieron desarrollo lento, no porque no se quisiera o no se tomaba importancia a esta enzima, sino porque era más fácil desarrollar, ¿cómo se llama?
medicamentos para las otras dos. Entonces fue un poco lento al principio. Y inicialmente, perdón, fueron considerados como tratamiento de tercera línea. Muchas guías todavía del 2010 y todo eso decían, bueno, empiece con las combinaciones de los grupos de medicamentos anteriores, si no funciona, pase a esta combinación, y de tercera línea así o de salvación, así ya lo último, entonces el inhibidor de integrasa, ¿verdad? Pero esto fue cambiando y se dieron cuenta, momento, porque estamos esperando hasta que el paciente se complique más, pierda su población de CD4, se empiece a elevar carga viral, empiece con todas las complicaciones de la enfermedad, para iniciar esto cuando vemos que tiene una buena respuesta el paciente a este tratamiento. Entonces se fue cambiando el pensamiento y actualmente ya la OMS, junto con las demás instituciones afines, ya los indican como primera línea, ¿verdad? Tiene que haber un inhibidor de integrasa de primero, ya no de segundo ni de tercero, sino de primero tenemos que entrar con esto, porque si bien tiene sus efectos adversos, no son tan marcados como por ejemplo los inhibidores de proteasa y no tienen el problema de resistencia como lo tienen los inhibidores de la transcriptasa inversa. Esto tiene un excelente perfil genético. Hay inhibidores de la integrasa como el vitegravir y bictegravir que hasta la fecha no se ha documentado mutación en el VIH que les confiera resistencia a estos medicamentos. A raltegravir sí ya, Rico el solito pero a ahí. estos todavía no. Y a raltegravir el VIH necesitó más de 10 mutaciones para volverse resistente. Entonces este es un perfil genético óptimo porque es un medicamento que el VIH todavía no ha deducido totalmente cómo volverse resistente, ¿verdad? Entonces, por eso dijeron, bueno, pongámoslo de primera línea. Están los inhibidores de la entrada o inhibidores de fusión, que esto es obviamente previo a que el virus ingrese a la célula. Está el Maraviroc, que tal vez es de los más conocidos, la efuvirtida, el ibalizumab, que es un anticuerpo monoclonal, y otros más. Pero estos se centran en, ¿cómo se llama?, prevenirle el ingreso del virus a la célula. Los otros ya el virus está dentro, ¿verdad? Ya está metido. Pero aquí el objetivo es evitar el ingreso de este. Maraviroc se une al correceptor CCR5, ¿verdad? Se recuerdan que era uno de los correceptores indispensables para que el virus pueda entrar a la célula. Y al inhibir este, pues evitaba la entrada de la célula. Y así todos, usualmente son las proteínas, ¿cómo se llama?, de envoltura que afectan estos medicamentos y que el objetivo es eso, ¿verdad? Que el virus ni siquiera logre entrar ni empezar a replicarse ni nada por el estilo. El problema de estos es que el costo, primero, suelen ser de los más caros, ¿verdad? Porque su desarrollo ha sido difícil. Todo lo que es anticuerpo monoclonal es caro, por definición. Hasta el momento no se ha llegado a algo más barato, o sea, siempre va a ser caro. Y, ¿cómo se llama? Se ha demostrado que los inhibidores de integrasa siempre siguen teniendo un mejor perfil genético y, aparte del costo, pues menos efectos indeseados. Por lo tanto, los esquemas de primera línea actualmente incluyen un inhibidor de integrasa y lo combinan con dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Entonces, de los esquemas que más se utilizan a nivel mundial está el bictegravir, que es inhibidor de integrasa, con tenofovir alafenamida, que es una variante del tenofovir fumarato, que la ventaja que tiene es que no afecta la función renal ni mineral óseo, y emtricitabina, ¿verdad? Está el dolutegravir con abacamir y la amibudina, que estos últimos dos son inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Está dolutegravir o raltegravir más tenofovir, que es tenofovir fumarato o tenofovir alafenamida más emtricitabina. Y el medicamento que tal vez está siendo el principal ahora es el Gemboya. Esta es una combinación de 4 medicamentos que es el vitegravir, que es el inhibidor de integrasa, recordemos, emtricitabina y tenofovir alafenamida, que son inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, y el cobicistat.
Covicistat no es un medicamento antirretroviral, solo es un potenciador, ¿verdad? Para potenciar los efectos de otros tres medicamentos. Entonces, actividad antirretroviral no tiene, solo de potenciación. Entonces, se dan cuenta, todos los esquemas incluyen un inhibidor de integrasa. Alguien preguntará, bueno, ¿y por qué no mezclamos un inhibidor de integrasa con algo que no tenga tanta resistencia como los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa? Primero, porque el perfil genético del inhibidor de integrasa palia los efectos de resistencia que pueda tener el VIH ante los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Aparte, el desarrollo del tenofovir a la fenamida, que básicamente protege el riñón y evita los cambios mineral-óseos que pueden suceder con el tenofovir tradicional, lo han hecho muy atractivo para pacientes con falla renal aguda o crónica, ¿verdad? De la misma manera, dolutegravir con abacamira-miudina palia los efectos de resistencia del VIH. No podemos combinar un inhibidor de integrasa con un inhibidor de proteasa y algo más, ¿verdad? Porque sí sería demasiado efecto adverso y ese hígado no va a aguantar tanto tampoco, ¿verdad? Entonces, por eso es que se han diseñado estos esquemas, los cuales han sido sumamente útiles, ¿verdad? En el hospital, por parte de la clínica, se encuentra con Genvoya, ¿verdad? Hay pacientes que inician tratamiento ya con esto y les va muy bien, o a veces cuando han fallado otras terapias, se les da Genvoya y resuelven muy bien en la fase aguda de esta enfermedad. Un esquema con el que se van a topar bastante, que yo lo pongo aquí como de primera línea y lo pongo en cursiva porque realmente no es de primera línea a nivel mundial, pero aquí lo seguimos utilizando de primera línea más que todo porque es lo que hay, es la emtricitabina, tenofovir o efavirenz, o lo que se conoce como Viradai, en Guatemala y Atripla en otros países. Esta combinación de dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa con uno no nucleósido es una combinación ya vieja, ya casi no se utiliza, pero muchos pacientes que presentaron esta enfermedad ya de hace 15, 20 años, a veces siguen con este esquema. Y si les va bien con este esquema, no hay por qué cambiarlo, ¿verdad? Entonces, sobre todo los pacientes que llevan sus años con VIH, en la clínica creo que el que más tiempo lleva con VIH lleva 30 años, si no estoy mal, ¿verdad? Ese es el esquema que tienen, ¿verdad? Y se van a topar mucho con este tipo de esquemas. Entonces, yo lo pongo aquí como les digo, de primera línea, porque lo utilizamos ampliamente acá, porque se inicia acá, porque a veces es lo único que hay como esquema de primera línea. Pero realmente la opción es inhibidor de integrasa con dos inhibidores de la transcriptasa inversa. Esa es ahorita lo que se maneja a nivel mundial. Hay otros esquemas, en verdad, está el inhibidor de proteasa junto con emtricitabina tenofovir o abacavir, la mibudina, ¿verdad? O sidobudina, la mibudina. Está la combinación de la nevirapina en lugar de favirenz con abacavir, la mibudina. Y hay otros esquemas de tercera línea que involucran maraviroc, por ejemplo, ¿verdad? Y otros inhibidores de proteasa que han ido en desuso. Como les digo, estos son esquemas alternativos. También se pueden topar con pacientes que tienen este esquema porque ya vienen así de varios años y esto les ha funcionado, entonces adelante. En pediatría se van a topar más con inhibidores de proteasa, ¿verdad? Porque ahí pues es otro tipo de población que no nos vamos a meter ahorita, pero ahí los utilizan bastante, ¿verdad? Entonces, esquemas hay varios. Pero ahora, al utilizar un inhibidor de integrasa de primera línea, se ha evitado un montón el hecho de tener que estar cambiando esquemas, el hecho de tener que estar preocupándonos rápidamente por resistencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se maneja actualmente, ¿verdad? Pueden encontrar varios esquemas con otros inhibidores de integrasa que también son válidos, pero los que yo les presento aquí, pues son los de más uso común y como les digo, lo que también utilizamos aquí en el Hospital Roosevelt. Realmente el VIH, como les digo, se sigue estudiando, se siguen sacando nuevos medicamentos con dianas en las tres enzimas, con dianas en receptores, en correceptores, ¿verdad? Pero uno de los problemas principales que se presenta es que la dosis es diaria.
Y uno diría, bueno, todos los medicamentos tienen dosis diarias o a veces 2 veces al día, 3 veces al día. Estoy de acuerdo, pero muchas veces las terapias así solo suelen durar cierto tiempo. Recordemos que ahorita el tratamiento de VIH es a futuro. No hay de que vamos a ver si está estable, entonces no, ¿verdad? Es cierto, hay medicamentos que se utilizan durante mucho tiempo, por ejemplo, los anticonvulsivantes, pero esos incluso se pueden llegar a quitar bajo ciertas condiciones. ¿Qué me VIH? No. Aquí el paciente tiene que seguir. Y si bien estos esquemas de primera línea son de una dosis al día, que esa es la ventaja que tienen, hay un momento en que el paciente se aburre. El paciente dice, ya no quiero, ya me cansé de estar tomando tratamiento, ya me cansé de estar viniendo cada 3 meses, de estar pidiendo permiso en el trabajo, de estar mintiendo en el trabajo, de estar mintiéndole a mis familiares, de estar escondiéndome esto, de que si me voy de viaje, si tengo que ir a trabajar a no sé dónde, me tengo que llevar el medicamento porque si no, si pierdo una dosis ya es problema. Entonces, la gente se aburre, se cansa, se frustra, ¿verdad? Entonces dicen, ya no más, y lo dejan, y es donde empiezan a aparecer todas las complicaciones. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué se puede hacer entonces? ¿Qué opciones hay? ¿Será que hay algo que no tenga que ser todos los días o tal vez que no produzca tanta molestia, efectos adversos? Entonces, lo primero que se ha pensado, bueno, medicamentos inyectados. Esto ya se ha estudiado con inyecciones mensuales, eh, bimestrales o trimestrales e incluso semestrales, en verdad, cada 6 meses. Eh, y han tenido pues cierto valor estos estudios, pero hasta el momento no se ha determinado todavía y no se ha aprobado todavía. Entonces dijeron, bueno, una inyección cada 3 meses no suena tan mal, sería 4 inyecciones al año, bastante decente, ¿verdad? No hay que estar tomando un medicamento todos los días, ¿verdad? Solo tengo que ir a poner esto en el brazo, en la nalguita y se acabó. Suena muy atractivo, podría ser. Otra es que la dosis de medicamentos orales, digamos, hay gente que no usa las inyecciones, sea mensual o trimestral, que también se ha probado. Medicamentos con liberación extendida, así como existen otros, como la metformina, por ejemplo, de liberación extendida u otros, también se ha probado. Todavía no es concluyente ni definitivo, pero es una buena opción. Los anticuerpos monoclonales que se aplican cada 15 días o cada mes también es una opción con menos efectos adversos y una respuesta más tardía. También se están estudiando. Hay unos como el Ivalizumab, que es un inhibidor de fusión que, bueno, ya está en el mercado, ¿verdad? Pero su costo es lo que a veces detiene un poquito el progreso de este tipo de terapias. La otra sería la vacunación, ¿verdad? Ya, de hecho, Moderna estaba leyendo, no me acuerdo si era este año o el año pasado, que había lanzado el trial para probar su vacuna, que de hecho el COVID les ayudó como para mejorar su investigación en vacunas. Entonces dijeron, bueno, probemos vacunación para prevenir la infección por VIH. ¿Verdad? No se ha logrado hacer una vacuna porque si piensan que el COVID tiene variantes, el VIH es ridícula las variantes que tiene. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso no se ha desarrollado una vacuna que lo pueda abarcar la totalidad de esta. Entonces, pero ya se están haciendo estudios de fase 2, ¿verdad? De Moderna sobre todo, que ya está investigando esto. Ya se ha investigado antes también, pero sin llegar a una conclusión. Pero ahora con esta gran aporte económico que recibieron muchas industrias para el desarrollo de las vacunas, en especialmente contra COVID, les ha permitido descubrir nuevos vehículos, nuevas opciones para vacunas contra otras enfermedades crónicas como el VIH, virales, obviamente. Y lo que uno quiere es erradicación. Uno lo que quiere es en un futuro ya no tener VIH. Aunque los virólogos e infectólogos se queden sin una parte del trabajo, ya no tener VIH, erradicarlo. Esa era una de las metas antiguas que para el 2030 no tener VIH en el mundo, lo cual no se va a lograr. Suena muy pesimista, pero es hablar lo que es. Pero eso es lo que uno quisiera, ¿verdad? Y ahora la meta se ha extendido al 2050. Falta, ¿verdad? Parece muchos años, pero el tiempo avanza rápido. Entonces es lo que uno quiere, ¿verdad? Ya veremos
cómo es el plan o cuáles son las metas que uno quisiera para erradicar esta enfermedad. No sé si tal vez lo han leído, ahorita ha aparecido mucho la noticia, de hecho el doctor Morea nos la compartió a nosotros los docentes, de la tercera persona que se curó del VIH ahorita, que fue una mujer que recibió un trasplante de médula ósea de un donador que genéticamente era inmune al VIH y al recibir ¿cómo se llama ese trasplante de médula ósea? Pues ella eliminó el virus y se curó del VIH. Esto había pasado anteriormente en Berlín también. Y ¿cómo se llama? Actualmente son 3 personas documentadas de curación del VIH. Entonces, ahora dijeron, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Será que el trasplante de médula ósea de donadores conjuntos puede ser una opción? ¿Será que tal vez ahí está la clave? O buscar estas personas que genéticamente, ¿cómo se llama? Eh, Son resistentes, ¿cómo extrapolar esa resistencia a lo demás? Eso es lo que sería interesante ver y es lo que ahorita fue un boom esto, porque que alguien se cura de VIH, se dan cuenta, 3 personas en más de 40 años que llevamos con esta enfermedad. Es muy poco, pero existe. Entonces ahí tal vez está la clave y ahí habría que volcar mucha investigación, mucho fondo y estudiar a fondo qué es lo que pasó, cómo fue esto, ¿verdad? Tal vez ahí también está la clave de la erradicación de esta enfermedad. Bueno, ya vamos a entrar a consideraciones finales, que son estos 5 puntos: los aspectos legales, el trabajo multidisciplinario, la educación continua, la eliminación de prejuicios y la meta 90-90-90. Con aspectos legales, en Guatemala hay un sinfín de artículos, de decretos, de varias situaciones que, ¿cómo se llama?, hablan respecto a esto. Por ejemplo, hay decretos que hablan de enfermedades en general, ¿verdad? Como el 81-2002, que esto es básicamente en contra de la discriminación de las personas independientemente de qué, y ahí incluye salud y en específico VIH, ¿verdad? El Código del Trabajo, donde indica que un paciente por ser VIH positivo no puede ser despedido, ¿verdad? O sea, no puede ser esa la razón para que lo despidan, ¿verdad? Está el siguiente decreto 317-200, que es la ley para el combate contra el VIH y SIDA, que habla de tratamiento y todos los programas. Y así, si se dan cuenta, hay varios artículos, varias cosas que hacen mención del VIH, ¿verdad? De su tratamiento, de su prevención, de su control, de cómo tratar a estos pacientes. Recuérdense que un paciente de VIH, como se los mencioné al principio, no está obligado a decirle a nadie que es VIH positivo. Hay una excepción, que es a la pareja. Digamos, si el paciente resulta ser VIH y tiene una pareja habitual, está casado, ¿verdad? Tiene que informarle a la pareja que es VIH positivo, porque entonces la pareja tiene que ser evaluada, tiene que hacérsele pruebas, ¿verdad? Y obviamente si está positiva, también tratarla, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ahí sí el paciente tiene que informar, porque estamos hablando de los derechos de la salud de la otra persona. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente para informarlo? 10 días calendario. Después ya uno podría informarle o llamar a la pareja y decirle, mire, necesitamos hablar con usted porque el riesgo de que sea VIH positivo, ¿verdad? Entonces, esas serían como que las únicas excepciones. También hay otras cuando estamos hablando de aspectos legales de pacientes inconscientes, pero eso no vamos a tocarlo ahorita. Pero, por lo general, el paciente VIH no tiene que decirle a nadie, ni a sus hermanos, ni a sus papás, ni a sus hijos, a nadie, solo a la pareja habitual, ¿verdad? Entonces, porque, como les digo, hay mucha discriminación, mucho tabú alrededor de esta enfermedad. Lo que sí es que hay muchas leyes que protegen al paciente VIH positivo, ¿verdad? Se puede proteger mucho porque a veces si descubren por alguna razón en el trabajo, en la universidad, digamos, que son VIH positivos o en los colegios, en pacientes pediátricos, lo sacan o les dicen que ya no pueden llegar o los despiden.
por ser VIH positivos. Y no, o sea, esa no es justificación en ningún caso, ¿verdad? A menos que el paciente, no sé, esté haciendo algo negligente, pero eso sería de otro estilo, pero solo por el hecho de ser VIH positivo, no, ¿verdad? Y puede escudarse en la ley, y ahí está. Hay más códigos de los que les puse ahí les puse algunos. Aquí podría haber llenado 3 diapositivas de todos los decretos que hay, pero estos son los más importantes. Entonces, aspectos legales hay. Y gente que defienda pacientes VIH positivos, la hay. Y está en la ley, ¿verdad? Entonces, es bueno conocer que existen leyes sobre esto, porque también a veces los pacientes están indefensos, se sienten indefensos, sienten que no hay nadie que vele por ellos, y sí lo hay. Ahora, sabemos que el tratamiento de un paciente con VIH es multidisciplinario, o sea, no solo es el médico. Sí, uno es el encargado de sospechar, de indicar terapia, de todo, pero a la par de nosotros, ¿quién tiene que estar? Tiene que estar psicología, porque esta es una enfermedad que sí va a cambiar mucho la dinámica de la vida del paciente y que lo puede hacer entrar fácilmente en depresión o en un montón de vicios, ¿verdad? Tiene que estar trabajo social, apoyando, velando por el paciente, pendiente de que llegue a sus citas y todo. Tienen que estar los navegadores, que son los encargados de irlos a buscar si no se presentan. Tiene que estar nutrición, porque en sí la enfermedad va a causar alteraciones del metabolismo, pueden causar un síndrome de desgaste, ¿verdad? Los medicamentos pueden causar algunos desórdenes también, entonces nutrición tiene que estar a la par. Y a veces por la propia depresión, los pacientes entran en hiporexia o anorexia, ¿verdad? ¿Qué más? Tiene que estar el químico farmacéutico. Porque a veces esto pasa, uno cuando está pasando visita, yo lo vi mucho, dice el médico, bueno, iniciémosle tal cosa de tratamiento. Y viene el químico farmacéutico y dice, mire doctor, fíjese que este paciente tiene tal cosa, entonces no se le puede iniciar este medicamento. Y yo dice, ah, cierto, va, entonces iniciémosle tal cosa. No es que uno no lo sepa, es que uno a veces con toda la información que uno retiene y todo lo que uno tiene que ver, se le va la onda. Y para eso está el equipo multidisciplinario. Entonces tiene que estar químico farmacéutico, tiene que estar el químico biólogo, también podría ser, ¿verdad? Recordemos que ambos trabajan en conjunto y también para el procesamiento de muestras y todo están, ¿verdad? Tiene que estar enfermería, que también es un apoyo de la mano derecha del médico. Entonces, dan cuenta, no solo es una persona. Si ustedes han visto, tal vez ahorita que están en pisos, cuando llega a la clínica, no solo llega la infectóloga, llega toda la tribu ahí con ellos. O sea, es un tumulto de gente que van ahí, pero es porque van todas estas personas que tienen que estar ahí viendo o escuchando a la par del médico y ver qué más pueden aportar ellos para mejorar la calidad de vida del paciente y ayudarlo en su tratamiento y su seguimiento. Recordemos que no solo es dar una pastilla, eso es lo fácil. Tómese esto y ya, eso es lo fácil. Pero saber las complicaciones, saber la resistencia, saber el impacto nutricional, saber el impacto psicológico, tratar todo esto, eso es lo complicado, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de educación continua. Ya habíamos hablado un poco de esto, se los he mencionado a lo largo de las dos clases anteriores, pero recordemos que para entender que el VIH no es una enfermedad de gente mala, no es una enfermedad de gente que sabe ni qué cosas está haciendo, no es una enfermedad que le pasa solo a homosexuales, no es una enfermedad que le pasa solo a los infieles. No, no, no. Esta es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. El VIH no discrimina, pero nosotros, como población, sí discriminamos a los pacientes con VIH, ¿verdad? Y eso tiene que venir desde la educación escolar, sobre todo si se pudiera dar educación sexual, ¿verdad? Recordemos que tenemos como población eh, o la población en general tiene el concepto de que dar educación sexual es enseñarles a los niños, niñas y adolescentes cómo tener más sexo. Y no es eso. No es eso. No podría estar más alejado de la realidad de ese pensamiento. Y se los digo porque así es. Así es, porque lo he escuchado, ¿verdad? Porque lo he leído en redes sociales. Y no se trata de eso. Se trata de, ¿cómo se llama? Enseñarles cómo es que
las hormonas van a jugar un papel, cómo es que van a desarrollar sus caracteres sexuales, cómo es que pueden, ¿cómo se llama?, iniciar una vida sexual sin ciertas preocupaciones, porque que van a tener una vida sexual la van a tener los adolescentes. Pero es mejor que la tengan informadamente, donde se van a proteger, van a cuidar muy bien con quién meterse, van a cuidar bien de no hacer realizar prácticas sexuales extremas o peligrosas, ¿verdad? Van a saber bien si algo no tienen que hacer, ¿verdad? O no hacerlo bajo efectos de drogas o de alcohol. O sea, de eso se trata. Y se trata también de hablarles de esto. Tal vez no a los niños de VIH, si lo quieren ver así, pero a la población en general, de concientizar que el VIH nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera. Y ni siquiera tiene que ser por transmisión sexual, ya vimos los tipos de transmisión. Entonces, todos estamos expuestos. Tenemos que saber que uno puede, como les digo, darle la mano a un paciente con VIH, abrazar a un paciente con VIH, besar en la mejilla si lo quieren ver así un paciente con VIH, compartir una piscina con un paciente con VIH, ir al baño después de un paciente con VIH y no se van a contagiar. No se imaginan la cantidad de personas que permanecen con ese tabú en la mente. Yo por experiencia personal tengo, ¿cómo se llama? Amigos no médicos, pero sí profesionales de otras carreras con maestrías, o sea, con títulos universitarios, que uno diría, bueno, esta gente es leída, es estudiada, que cuando supieron que yo trabajaba en la clínica de VIH hace algunos años, no me querían dar ni la mano. Entonces sí me vi en la necesidad de regañarlos, por no decir otra palabra, y decirle, de verdad, tanta es tu miedo y cómo se llama, y tu ignorancia, a pesar de que yo les he dicho cómo es la situación, para no darme la mano. Le digo, ¿cuántas veces en tu trabajo no les habrás dado la mano a un paciente con VIH y te has dado cuenta? Te lo aseguro, le dije, que ni sabías que tenía VIH y les has dado la mano. Entonces la ignorancia hasta ese punto llega, jóvenes. E incluso cuando uno se los dice a las personas, no, incluso he visto hasta médicos que les da miedo. Y no, o sea, a eso es lo que me refiero con educación continua. Hay que saber cómo se transmite la enfermedad y cómo no. Hay que saber que es una enfermedad a la que todos estamos expuestos. Es una enfermedad que es tratable, que es crónica. Es como tener hipertensión, es como tener diabetes, es como tener lupus, es como tener hipotiroidismo, ¿verdad? ¿Por qué? Con un adecuado control, con un seguimiento y con un tratamiento de una vez al día se controla, por lo general. Entonces es una infección crónica más, pero una enfermedad crónica más. ¿Por qué, digamos, hay pacientes que pueden decir, soy hipertenso y nadie dice nada? Pero si dicen, soy VIH positivo y todo el mundo pierde la cabeza, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir cambiando eso. Nuestra población todavía no está lista para dar ese cambio. Porque yo quisiera poder pasar en los servicios y decir, sí, sin tapujos, un paciente VIH positivo y ya. Es como cualquiera de todas las demás enfermedades que tenemos ahí. Pero no lo podemos decir porque si no, ¿cómo se llama? Y los demás pacientes, por el diseño de los cubículos, escuchan que hay un paciente VIH ahí, no le quieren ni dirigir la palabra, piden que se cambien de cuarto, piden que cambien de cuarto al paciente, ¿verdad? O los familiares, o porque tenemos ese tipo de gente así, así se expresan, jóvenes, de verdad. Y es triste porque son pacientes, son personas como todos nosotros, simplemente tienen una enfermedad crónica. Yeah. Entonces, sí viene mucho desde abajo, desde la educación escolar, ¿verdad? Sí viene mucho de la educación continua de las personas, ¿verdad? De ir eliminando esos prejuicios. Lastimosamente, Guatemala está atrapada en épocas medievales, ¿verdad? Y no hemos podido, no está preparada nuestra población para dar ese paso todavía, para hablar libremente de esto, para que las personas no tengan que esconder su diagnóstico, ¿verdad? Para que no las discriminen y las traten mal, ¿verdad? Hay gente, como les digo, que las despiden por esto, que las amenazan verbal y físicamente, que los golpean hasta que los matan solo por ser VIH positivos. Y eso es el pensamiento de una sociedad de 1275, ¿verdad? No del siglo XXI. Entonces, hay que entrar con todo esto y tiene que empezar por nosotros. Si tienen un paciente C4, trátenlo igual que todos, con el mismo respeto, con la misma amabilidad, ¿verdad?
Si les da la mano, denle la mano, ¿verdad? Y todo. O sea, sí, utilicen su protección para sacar sangre como tienen que hacerlo con todos los pacientes, no solo con ellos, ¿verdad? Y no tengan miedo. Entre más miedo tienen es cuando más errores hacen. Yo tenía un compañero que se ponía doble guante para sacar sangre a los pacientes VIH positivos porque le daba miedo. ¿Y qué pasó? Pues el miedo se pinchó. Porque ya van con miedo. Entonces, hay que quitar el miedo. Hay que quitar el miedo. Y la única manera de quitar el miedo es entendiendo todo esto que hemos hablado, entendiendo que podemos, que los pacientes VIH pueden tener una vida normal, igual que todos nosotros, que tener VIH no los hace ni más ni menos que nosotros, que no somos quienes para juzgarlos, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que haga un paciente o cómo sea contagiado de VIH, no nos incumbe. Si fue porque su pareja le fue infiel y ni modo se contagió, no nos incumbe. Si fue porque se metió con 20 personas en un día, tampoco. No estamos para juzgar si lo que hizo fue bueno o fue malo. Solo estamos para ayudarlo o ayudarla, ¿verdad? A salir de la fase aguda, de estabilizarlo y que pueda tener una vida normal, ¿verdad? Hay familias que aceptan muy bien a los pacientes, a sus familiares con VIH, y ahí están, los llevan a sus citas, ahí están pendientes y saben su diagnóstico y ahí están a la par, haciéndole ganas. Y hay otras familias que hasta les ponen un baño aparte, cubiertos aparte, platos aparte, agua aparte, todo aparte. Y que, obviamente, ¿cómo se van a sentir los pacientes si su propia familia le está dando la espalda? Ni modo. Hay pacientes que están unidos o casados con otras personas que son seronegativas, o sea, ellos son positivos y la pareja es negativa. Tienen sus relaciones con protección y tienen una vida sexual activa sin contagiarse, ¿verdad? Pueden tener hasta hijos sin pasar por transmisión vertical. Sí se puede, sí se puede, todo se puede, pero hay que ir quitando esto, quitando todos estos prejuicios, educando continuamente y entendiéndolo nosotros para que nosotros tampoco lo repliquemos. A veces caemos en el error de eso mismo que predicamos, no lo hacemos, ¿verdad? Pero no caigamos ahí, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de enfermedades donde hay mucho ya discriminación y mucha situación en la sociedad, no seamos nosotros más parte de esto. Y bueno, ya para finalizar, la meta 90-90 es la meta que se propuso para empezar el proceso de erradicación del virus. Y esto hace referencia a que a nivel mundial, idealmente, de todos los pacientes VIH positivos, el 90% debieran ser ya diagnosticados, estar diagnosticados, ¿verdad? Porque hay un montón que es VIH positivo y no sabe que es VIH positivo, ¿verdad? Entonces, la meta es 90% del 100%, 90 por lo menos diagnosticados. De los 90 de los diagnosticados, por lo menos 90% que estén en tratamiento antirretroviral. O sea, que no solo quede en diagnóstico y se perdió el paciente, no, sino diagnóstico, pero ya está tomando antirretrovirales y ya está anclado a un servicio de salud con seguimiento. Y de los pacientes en tratamiento, que el 90% o más estén indetectables. Porque indetectable, recordemos, es igual a intransmisible, ¿verdad? Entonces, esa es la meta 90-90-90. No se puso 95 o 100% porque era muy irreal, pero dijeron, bueno, lleguemos a esta meta, ¿verdad? 2030, y si llegamos, posiblemente vamos a ir en camino a la erradicación de esta enfermedad. Lastimosamente vamos lejos. Yo le puse aquí los datos de Guatemala porque pues a nivel mundial los datos son un poquito mejores, pero lo que nos interesa es nuestra población. Y aquí de los pacientes VIH positivos, 69% se estima que están diagnosticados. Los demás tal vez en algún momento se hizo diagnóstico y se perdieron y no sabemos si transmitieron la enfermedad a alguien más. Entonces, apenas 69%. De esos, un poquito más de la mitad, 58%, están en tratamiento, porque no todos deciden tratarse, ¿verdad? Y de esos, todavía menos, ¿verdad? 42% están indetectables. O sea que todavía vamos verdes con las metas aquí en Guatemala, ¿verdad?
Sí, por lo menos llevamos algo, pero estamos muy lejos de lo que se quiere y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, hay que seguirle metiendo a esto, ¿verdad? Que se puede llegar a estas metas, se puede. A nivel mundial, usualmente ya en diagnosticados, ya están llegando a los 80, en tratamiento va un poquito mejor, indetectables es donde más adolecemos, ¿verdad? Pero eh, ahí vamos. Y es de seguir trabajando, seguirle metiendo a esto. El trabajo no cesa, menos en VIH, ¿verdad? Y eso es lo que les tenía ya de las tres partes de VIH y VIH avanzada. Como les dije, un tema muy largo. Si suman las tres clases, hubieran sido como más de 3 horas de hablar de esto, pero es un tema muy bonito, muy amplio. O sea, de cada aspecto podríamos hablar una semana, ¿verdad? Y de otras cosas que a su nivel, como las mutaciones, que no las tienen que saber ahorita, es otro gran merequetengue. Pero, ¿cómo se llama? Es para darles un poco más de luz, más un poco de información de cómo estamos también en hospital con respecto a esta enfermedad. Y de, como les digo, que conozcan. Y la manera que yo siempre digo, de quitar el miedo es entendiendo. Entendamos esta enfermedad, respetémosla, por supuesto, ¿verdad? Pero no le tengamos miedo. Y de esa manera vamos a hacer que esto mejore y vamos a ser parte de la solución y no parte del problema.